ABC Rural es una producción de ABC Color, el diario completo. Baeishapa, Maiteirorı PM Ko Árabe. Muy buenos días. A partir de ahora, ABC Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. Con mucho éxito se desarrolló en Campo 9 la exposición de Coprolanda, algo muy interesante. ABC Rural conversó con los directivos y algunos participantes y queremos compartirlo con ustedes. El local del Servicio de Asistencia al Productor Lechero Saple, perteneciente a la cooperativa La Holanda, ubicado en el kilómetro 217 de la Ruta 7 Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, fue sede de la cuarta edición de la Expo Coprolanda. Una buena cantidad de empresas y animales dieron realce a esta importante exposición en donde se presentó lo último en tecnología, genética, comercio y servicios para el productor lechero. Sobre el punto nos habló el gerente general de Lactolanda, señor Bernie Friesen. Para nosotros un gran orgullo de poder organizar esta Feria Coprolanda, la cuarta edición, y bueno, realmente para que vengan todos los productores para observar qué es lo que hacen los demás productores. Viste que como tenemos más de 1.350 productores, una pequeña parte exhiben sus animales en la producción de leche, vamos a decir, ¿verdad? Pero hacemos esto para que los demás productores puedan venir y observar qué calidad de animales existe en la zona y todo eso. Para eso justamente fue creada esa Coprolanda que es la cuarta edición. El directivo habló sobre cuántos litros de leche están procesando actualmente, como también sobre la construcción de una nueva planta de producción de leche en polvo. En este momento estamos procesando en la fábrica alrededor de 850.000 litros de leche por día. Estamos en época de aumento en la producción porque el tope máximo de producción estimamos que va a estar fines de septiembre, medianos de octubre. Va a estar el tope máximo de producción, donde llegamos, o sea, donde estimamos llegar a alrededor de 1 millón de litros día, ¿verdad? O sea, iniciamos en el 2009 con la instalación de una primera planta con una capacidad de 250.000 litros de leche diario y esa culminó en el 2012. En el 2012 empezó a operar la planta y sigue trabajando, o sea, prácticamente al inicio 2013-14 a mediano, o sea, a medio tiempo, vamos a decir, ¿verdad? Al 50%. Ahora ya está prácticamente funcionando al 100%, en momentos un poco menos, ¿verdad? Pero vemos que la producción sigue creciendo y vimos la necesidad de instalar una mayor planta. Y en eso firmamos el contrato y el acuerdo de presupuesto el año pasado en junio y ahora en este momento ya está en plena construcción una segunda planta de leche en polvo con una capacidad del doble de la actual planta en polvo, lo que significa 500.000 litros de leche diario. Y estimamos que esta planta va a estar funcionando a finales 2020, inicio 2021. El coordinador general de la Expo Coprolanda, el señor Dennis Klippstein, nos contó cuántas empresas y productores participaron. Realmente crecimos bastante en los expositores, crecimos 20%, nosotros tenemos este año más de 60 expositores, los que están aquí en el predio de Feria Coprolanda, y tenemos 21 productores que están exhibiendo sus animales, tenemos cerca de 100 animales acá en los galpones que están exhibiendo sus hermosas ejemplares que tenemos aquí. Ayer tuvimos un juzgamiento de toros y vaquillas y realmente los productores quedaron contentos. Tenemos un jurado acá de lo que vino de Argentina, es el doctor Germán Fuchs. Realmente estamos muy agradecidos, hizo un excelente trabajo.
cada uno que viene a la exposición, ¿qué hace? Trae su última tecnología o su producto más nuevo que existe, ¿verdad? Entonces hay mucha tecnología aquí en el mundo, ¿verdad? Que hoy ya está llegando también a Campo 9. Nosotros enseguida vamos a tener el primer Afilab aquí en Paraguay, en la zona, que es un Afilab que le controla las vacas individual por grasa, proteína, cetosis, sangre, lactosa. Es una herramienta que le controla muchísimo, pero muchísimo. El sistema es muy amplio en manejar en la vaca. El sistema te dice todo, ¿verdad? Si esta vaca es, hay como en un hotel, si te da ganancia o si no te da ganancia, ¿verdad? Si está ahí nomás, porque nosotros, como la mayoría de los productores, tenemos la vaca no porque mi papá antes me regaló, no porque su madre antes fue así. No es así. Si la vaca no te rinde en el tambo, tenés que descartar, no enamorarse de ninguna vaca. También conversamos con el señor Erno Becker, presidente de la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos, sobre cómo está la situación de las industrias actualmente. Bueno, la industria nacional está en constante crecimiento. También está trabajando constantemente por tener las certificaciones de calidad en los procesos industriales, ya con mira siempre a tener un producto exportable. Y dentro de ese crecimiento, entonces la industria está adecuándose. Por ejemplo, acá en la Holanda se está construyendo ahora la segunda planta de leche en polvo, más la del Chaco ya sería la tercera. Entonces, con eso tendremos una buena capacidad de secado de leche, que es también un servicio prestado por otras industrias, porque no solamente le sobra leche a la Holanda o a Chortitzer, sino también a los colonos, a otras industrias inclusive, porque nuestro programa productivo en los tambos es muy desparejo entre verano e invierno. Tenemos picos de producción y bajos de producción, y cuando sobra tenemos que secar y exportar, una manera de sacar afuera del país los excedentes. Las industrias son muy innovadoras, tenemos así constantemente nuevos productos en el mercado. Hablamos de tipos de yogures dietéticos saludables, como también yogures espesos tipo postres. La leche mismo está variando, leche con fibra activa, sin lactosa, leche con alto contenido de proteínas, y así la industria siempre está adecuándose a la exigencia del consumidor. El doctor Gerardo Fox llegó exclusivamente desde la Argentina para realizar el juzgamiento de animales lecheros en la Expo Coprolanda 2019. Cuando uno visita varios países y se encuentra con 3 ejemplares de esta magnitud, no tengo duda de que son muy buenas vacas, así que tienen que estar más que orgullosos por las vacas que tienen. En el juzgamiento de vaca lechera lo más importante es el sistema mamario. El sistema mamario conforma el 40% del juzgamiento. Y esta vaca lo que tiene es realmente un muy buen sistema mamario, es el mejor sistema mamario de la categoría y de la exposición. Tiene una ubre que es ancha, que es alta y además que tiene una correcta inserción. Lo segundo en importancia es la fortaleza lechera. Y la fortaleza lechera se mide por la fuerza que tiene en el pecho y en las costillas, ¿no? Es decir, y esta vaca tiene muy angulosa, la característica lechera está correlacionado con la angularidad y con el ancho. Es una vaca que tiene un pecho bien ancho y que es bien angulosa, lo que demuestra que tenga realmente buenas características lecheras. Con costillas que están bien separadas, no bien inclinadas hacia atrás y que nacen de bien arriba. Lo tercero en importancia son las patas y pezuñas. Y esta vaca lo más importante que tiene, que camina y se desplaza bien, tiene muy buena locomoción. Y por último la grupa. La grupa tiene la importancia de que el largo de la grupa va a ser el largo de la ubre. Y el ancho de la grupa va a ser el ancho de la ubre. Por lo tanto, nosotros ponemos todas estas cosas en balance a la hora de juzgar un animal. Y entiendo que esta era la vaca que más me llena a mí, que más me gustaría tener en mi rodeo, porque los productores vivimos de la leche que dan las vacas. Y cuando encontramos vacas realmente lecheras, eso nos enorgullece, y aparte no solo que es lechera, sino que está realmente bien conformada, tiene una conformación correcta. Tengo una crítica importante para hacer, pero que sea crítica constructiva, no destructiva, por favor. Yo creo que ellos hacen parir a sus vaquillonas muy jóvenes, con no el peso correcto del peso adulto de una vaca.
decir, una vaquillona tiene que parir con el 60 o el 70% del peso adulto. Y están pariendo muy chicas. Tuve oportunidad de ir a un tambo, pero lo vi ayer también en la categoría de vaquillonas que presentan vaquillonas preñadas con estado avanzado de gestación y con muy poco desarrollo. Nosotros la vaquillona tiene que parir con 600-650 kilos de peso vivo en el primer parto. Cuando pare debajo de ese peso voy a tener menos leche y seguramente lo voy a acompañar con alguna enfermedad reproductiva, alguna patología podal o alguna enfermedad nutricional. Durante la cuarta Expo Coprolanda, un grupo de jóvenes realizó una charla sobre una experiencia que tuvieron en Panamá con otros jóvenes lecheros. Hablamos con Hugo Kettler, uno de los viajeros. El viaje fue un viaje muy bueno, que Lactolanda nos pagó a tres jóvenes el viaje, productores de la cooperativa, y con nosotros viajaron más 6 jóvenes de diferentes lugares del Paraguay, casi todos con ayuda de sus cooperativas. Las charlas fueron más bien dirigidas a los productores jóvenes, ¿verdad? Entonces se habló del cambio generacional, se habló de motivación, principalmente viendo en qué generación estamos. Y por otro lado también en qué nos estamos metiendo si vemos en el futuro. La producción de leche en Paraguay sería bueno que nos anticipemos con varios casos que tienen que ver con la leche. Un caso muy importante en el que yo quiero hablar hoy también en la charla es hablar sobre que tenemos que enseñarle o mostrarle a la gente de dónde viene la leche, de qué parte viene la leche, del tambo, cómo se ordeña, cómo se cuida la vaca. Entonces trabajar en ese ámbito, cuidar más la vaca. Creo que lo que más se tiene que hacer es innovarse en todos los ámbitos, en tecnología, en tecnología de manejo. Se tiene que ver el tambo de una forma de empresa, no de tambo, que la finca sea una empresa para las personas. Se está hablando que el futuro de la lechería está en los países tropicales, así que va a ser hacia acá nomás, porque va a costar muy caro llevar el alimento para el animal hacia el norte. Entonces, acá se producen más alimentos y acá va a ser el futuro de la lechería. Voy a leer algunos datos de Paraguay, que producen 2.500.000 litros de leche por día y se industrializan 1.900.000 litros por día. Se estima que hay aproximadamente 5.000 productores, 200.000 vacas lecheras y todo está distribuido en Caguazú, Itapúa, San Pedro, Alto Paraná, Misiones, Central, Guairá y en el Chaco principalmente. ¿Y por qué quiero hablar de la leche? Porque hay algunos que hablan de las posibilidades que tiene la leche en la alimentación humana. Nosotros normalmente tenemos una enzima que divide el disacárido, que es la lactosa, y algunos no lo tienen en la suficiente cantidad. Pero no es por eso que podemos dejar de tomar la leche, con lactosa o sin lactosa. Siempre es algo muy importante. Los nutricionistas están divididos. Algunos dicen hace falta, otros no hace falta. Personalmente les recomiendo que es bueno tener la oportunidad de consumir todos los días un vaso de leche. ¿Por qué? Porque aparte de aportar el calcio, como también les dije en las verduras, tenemos nosotros otras alternativas que son nutricionales. A mí me gusta la leche entera. ¿Por qué? Porque como en esa materia grasa, que hoy en día no es como era antes. Antes, cuando la leche se pagaba por cantidad de grasa. Recuerdo que si no tenía 3% de grasa, la heladería no se la recibía. Sin embargo, hoy en día se mide la cantidad de litros de leche que produce la vaca, lo que se ha reducido notablemente la concentración de grasa que tiene la leche. Y en las grasas están distribuidas las vitaminas liposolubles, por lo cual, si se les trae parte de la grasa, en ellas se van las vitaminas. ¿Y qué tienen que hacer las industrias lácteas? Agregarles. Por eso van a ver que dicen los paquetes enriquecidas
con vitamina A, D, E. O también le ponen hierro. Eso. ¿Qué nosotros tenemos que tener en cuenta para consumir la leche? Cuando se toma la leche fresca, ordeñada de la vaca le da a la leche una protección de 2 horas. Si la vaca es sana, ustedes no tengan ningún problema, que la ubre de la vaca, la leche que se obtiene, es muy saludable. Antes se decía, vamos a tomar leche caliente, se ponía un poquito de miel, canela y se ordeñaba y se tomaba la leche en el vaso, sin ningún problema, o también en el jarro. Y cuando nosotros vamos a consumir leche calentada, recuerden que la leche suelta hay que hervirla sí o sí. No hay una garantía de calidad y la leche que viene suelta en tarros debe ser hervida sí o sí para eliminar los gérmenes que se reproducen después de las 2 horas en forma brutal en la leche. Y más en nuestro país, a 38 grados de temperatura. En Formosa también. Entonces, cuando consumimos leche procesada, pasteurizada o leche de larga vida o leche en polvo, ahí ya no tenemos problema. La leche ya fue tratada y no se va a descomponer dentro de las horas que vamos a trabajar. En la leche de larga vida no tenemos problema porque se ha superado los 120 grados, lo cual ha destruido una gran cantidad de gérmenes y permite a través del envasado de tenerla a la temperatura ambiente sin abrir por mucho tiempo. En cambio, la leche pasteurizada, que ha sido una leche tratada térmicamente, se le da una temperatura, 60, 65, 68 grados, depende de la técnica, y se baja bruscamente la temperatura, ahí los gérmenes claudican, y entonces esta leche pasteurizada se puede tomar y no se debe hervir. Después, otra de las alternativas que tenemos nosotros de consumir la leche es a través del queso. El queso es otra gran oportunidad de consumir leche. Como ven, las alternativas de consumir leche son muchas y las bondades también. Pero aquellos que tienen limitaciones en la lactosa, hay leche sin lactosa, que es sin ningún problema, es una leche tratada que divide el disacario y automáticamente no hace el efecto que podría ser para aquellas personas que no tienen la cantidad suficiente de esa enzima que divide el disacario, que es la lactosa. Les recomiendo, consuman leche, que es muy importante. Así también, complementarlo con un huevo diario. Alternativas válidas de nutrición que tenemos en el Paraguay. Y queremos seguir hablando en ABC Rural sobre el cultivo hidropónico y en el Chaco. Algo muy bueno. Les comentaba de que allí el problema es el agua dulce. El señor Jerry Reiner nos va a decir cómo hace para mantener la sanidad en los cultivos hidropónicos. Una producción en suelo podría llegar a utilizar hasta 60.000 litros de agua por día para regar 3.000 plantas. Sin embargo, en hidroponía solo se necesitan 5.000 litros de agua para la misma cantidad de plantas. Cabe recordar que este material fue realizado por ABC Rural en el Chaco Central, específicamente en la unidad de producción de la familia Reimer. En esta oportunidad hablaremos de cómo controlan las plagas y enfermedades en este tipo de producción. ¿Cuál es el plan sanitario que tienen dentro de lo que es el cultivo hidropónico de hortalizas? Sí, y realmente es bastante sencillo para responder, porque aquí en este sistema lo único que tenemos que cuidar todo el tiempo es la limpieza. La limpieza es sobre todo tratar de mantener las plantas limpias, y ya que es un invernadero cerrado, eso no es gran problema, ¿verdad? Entonces, manteniéndolos limpios es lo primero, y también que el agua sea limpia, ¿verdad? Que el agua, tratamos de cuidar el agua, que tengamos agua limpia,
Con esos dos factores ya nos ahorramos mucho dolor de cabeza. Después que consigan los minerales correctos, mientras que un plantín pequeño tiene que tener un nivel más bajo de un EC de aproximadamente 0,8 por ejemplo, y después mientras que va creciendo le damos más, ¿verdad? Eso es importante porque le da la salud apropiada a la planta, y cuando la planta es saludable es lo que es más resistente y más fuerte. ¿Tienen problemas con insectos dentro del invernadero? Acá dentro del invernadero tenemos relativamente pocos problemas con insectos, entonces no utilizamos ni métodos de prevención. Lo único que hacemos es siempre estamos supervisando tan pronto que vemos alguna infestación de algún bichito por ahí, ¿verdad? Como por ejemplo los trips, solemos tener algo de problemas con los trips o con las moscas blancas. Con el gusano, pero muy raras veces porque las mariposas no entran acá, ¿verdad? Entonces, cuando aparecen, ahí enseguida hacemos un tratamiento orgánico, ¿verdad? Foliar. ¿Qué productos están utilizando para controlar los insectos cuando aparecen? Utilizamos la azadiractina, que es del árbol de Neem, ¿verdad? Que se extrae el aceite de la fruta del árbol de Neem. Se puede utilizar también las hojas, fermentarlos, pero más eficaz es el aceite de Neem. Que tiene una concentración bastante alta en azadiractina. Después también el biocampo, el potasio o sea, silicato de potasio, ¿verdad? Está el Natursabón que utilizamos también. Y en muchos de los casos nunca ni los tratamientos orgánicos le han tocado, ¿verdad? Es solamente en algunas épocas en el año donde tenemos un poco más de problemas con eso. ¿Se dan pérdidas dentro de lo que es la producción hidropónica, sea en el momento de plantines o como plantas listas para cosecha? En cuanto a la producción, la pérdida que suele haber es más bien por descuido normalmente. Tal vez se descompuso una bomba que no se dieron cuenta a tiempo, ¿verdad? Porque como mencioné, a ese lado tenemos un tanque para cada mesa y cada tanque entonces tiene su pequeña bomba sumergible. Y esa bomba tiene que funcionar todos los días, ¿verdad? Tiene un temporizador que le liga por unos minutos y después le desliga por ciertos minutos, ¿verdad? Dependiendo un poco de la temperatura, le ajustamos. Y generalmente en un día caliente va a estar ligado por 5 minutos, desligado por 5 minutos, ¿verdad? Ahora ese tiempo desligado por 10 minutos, ligado por 5 minutos. Entonces, si esta bomba se descompone, si no nos damos cuenta a tiempo, puede ser una tarde con mucho calor, ya puede ser suficiente para matar toda esa mesa y darnos una pérdida, ¿verdad? Está por un lado eso. Después por otro lado tenemos los veranos que son bastante calientes, que también suelen causarnos algo de pérdida. Más que perder plantas enteras, lo que tenemos más es el hecho de que se estira mucho, no se llena mucho, entonces tenemos que ponerle 2 plantas, digamos, en una bolsa, ¿verdad? De manera que perdemos también de esa forma, ¿verdad? ¿Realizan alguna fertilización foliar? La parte foliar, la verdad es que no estamos colocando nada, no utilizamos nada. Tenemos acá el sistema de aspersión, que hemos utilizado para tratamientos también, ¿verdad? Mencionando lo cual utilizamos solamente tratamientos orgánicos. No necesitamos usar agroquímicos acá adentro porque está bien protegido la planta, ¿verdad? Pero para eso es lo que hemos usado eso, sí. En un próximo programa estaremos tocando todo lo que tiene que ver con las instalaciones para la producción hidropónica a gran escala. La producción de cabras sigue progresando en el Paraguay. Pero quien ha hecho muchos estudios y fue el primero que trabajó en esto fue el doctor José María Espínola. Él nos va a mostrar cómo se hace la selección de machos y hembras para tener éxito en la producción de cabras. Hoy queremos hacer un trabajo sobre la raza Boer. Estamos en la cabaña San Guillermo del señor Guillermo Batochi, ubicado en Minga, Guazú, Alto Paraná. Esta raza fue originado en Sudáfrica. Después de mucho trabajo de selección se llegó a producir cabra carnicera, porque hay pocas razas carniceras. Y la Boer es la raza que más se desarrolló. La raza Boer, como sabemos, es para producir carne. Tiene características bien definidas para esa producción de carne. Posteriormente, el doctor Espínola nos mostró aquellas características a tener en cuenta para elegir un buen reproductor de la raza Boer.
Para elegir un buen reproductor siempre es importante las características zootécnicas. Muchas veces uno busca animal grande, buen peso, pero no mira sus características zootécnicas. Y lo que no tiene buena característica zootécnica, genética, referente a la raza, no va a transmitir a su descendencia. Por eso muchas veces es mejor que sea un poco más chico el animal, pero que tenga todas las cualidades de la raza. Dentro de las características zootécnicas tenemos que mirar la cabeza. Este perfil convexo, este es importante. El perfil convexo es muy importante. No debe ser recta ni mucho menos cóncava. Es una característica súper importante. La oreja tiene que ser así grande, medio doblada hacia afuera. Es una buena característica del animal también, ¿verdad? Los cuernos. Otra característica del borde, dirigido hacia atrás y en forma de V y luego se divide a los costados. Un buen cuerno es importante, que no sea rudimento de cuerno. El pelaje en general, el cuerpo es blanco y la cabeza hasta el cuello es de color rojo. Rojo con tonalidades que puede ir al rojo claro, puede ir al más oscuro, inclusive casi negro. La frente puede ser totalmente también oscura. Esta coloración oscura, ya sea roja o oscura, negra, puede ir hasta la paleta, en lo normal. Puede avanzar más todavía, pero lo que se busca, lo que se prefiere como raza definida es que esté esta coloración hasta la paleta. Además de las características de la cabeza y el pelaje, ¿hay otras a tener en cuenta? El dorso y lomo en esta raza debe ser largo, ancho. Este animal está trabajando, no tiene el peso si requerido para su tamaño, porque es un animal muy grande, probablemente va a tener 120, 130 kilos, pero se nota el arco de la costilla bien arqueado, dorso, lomo largo y ancho, porque en esta parte se encuentra la mejor carne. Una grupa que no es muy caída, eso es importante también. Y un cuarto con buen desarrollo muscular, ustedes pueden ver, porque ese es el lugar de la mayor cantidad de carne y la mejor calidad de carne también, en los cuartos posteriores. El boer tiene que ser largo y profundo. La profundidad se calcula en la línea dorsal y la línea ventral. Eso tiene que ser bien profunda. Es importante la amplitud del pecho, con los miembros bien separados. Eso denota buena caja torácica, por supuesto, para la buena respiración. Los miembros deben ser lo más gruesos posible, porque eso también denota fortaleza en el animal y también la capacidad de acumular músculo, por ejemplo acá en la paleta, que es otra área de carne importante. El costillar debe ser bien arqueada y con buena cobertura muscular, porque la cabra no acumula grasa por fuera, se rellena de músculo cuando come bien. Por eso, hablando un poco de la parte de carne de cabra, es importante mencionar esa gran ventaja de que la carne de cabra es una carne magra, no tiene grasa, no tiene mucha grasa. A la consulta de cuán importante puede ser un animal con una buena circunferencia escrotal, el profesional señaló: ya son especificaciones dentro de cada raza y de cada animal, ¿verdad? Los exámenes se tienen que hacer por órgano: testículo, pene, prepucio, escroto en los machos. En las hembras, la ubre, por ejemplo, es muy importante. Por ejemplo, la circunferencia escrotal es muy importante. No debe ser inferior a 25 centímetros en un cabra macho adulto, ¿verdad? Inferiores a eso ya puede tener problemas de fertilidad. Un buen reproductor bien cuidado se puede usar hasta 7, 8 años sin problema. Bien cuidado quiere decir que hay que cuidar la alimentación, los miembros, porque son animales pesados, las pezuñas, cada 2 meses hay que retocar, porque ellos fácilmente, como no caminan mucho, no hacen desgaste, fácilmente crece su pezuña y cuando crece mucho ya le crea un problema de aplomo. Y al tener problemas de aplomo ya dificulta el salto, etc. ¿Cuánto tiempo se puede utilizar un macho cabrío para reproducción? En un día 4 o 5 hembras sin ningún problema. Por eso cuando se hace inducción
sincronización de celo es el mejor método para aprovechamiento de los machos. Entonces se le da un solo salto por animal, con descanso entre uno y otro, ¿verdad? Quedarle por lo menos 15 minutos, después media hora, después de un salto a otro, ¿verdad? Pero sin problema se puede hacer 3 saltos a la mañana, 2 saltos a la tarde, con un buen líbido y también con muy buen semen. Siempre que hablamos de pasturas, hablamos de cómo mejorar las pasturas para tener buenos resultados en el campo. Y hay introducción de nuevas pasturas. Por ejemplo, un trabajo que hizo el doctor Fernando Viedma, que nos habla sobre el pasto gramafante, una variedad introducida en nuestro país hace unos años y que según él da muy buenos resultados. Este material que se llama gramafante, se trajo un cañoto, semilla de Venezuela, hace aproximadamente 12 años, creado por un sacerdote jesuita. Hizo varias combinaciones de pastos de corte, consiguió combinar el pasto Penicetum purpureum, que es el Camerún común que nosotros le llamamos, con otro pasto, Paspalum especie. Y se consiguió este material, este híbrido, que se llama gramafante. De acuerdo a lo señalado por el doctor Viedma, realizaron pruebas con este pasto entre el año 2011 y el 2012 en el local de tambo de la Universidad Nacional de Itapúa, sede General Artigas, y donde desarrollaron una investigación con diferentes tipos de fertilizaciones. Y encontramos de que el crecimiento en altura prácticamente no hubo variación, pero sí en el contenido de masa verde. O sea, y esto se utilizó, digamos, con un sistema de riego al goteo y se logró 400.000 kilos por hectárea. Esto con el tratamiento en donde se utilizó 50.000 kilos por hectárea, pero después de cada corte, y se hizo 4 cortes. Según nuestro entrevistado, durante la investigación también se vio el nivel de proteína que tenía el pasto gramafante, en donde el resultado dio que este material contiene 12% de proteína en los 4 cortes realizados a lo largo de un año. Y se utiliza mucho para ganado de leche, porque es muy palatable. Hicimos una comparación con otros cultivares para ver el nivel de proteína. Sorgo, 3.5%. Maíz, 5.5%. Elefante Camerún, 7% de proteína. Y esto en el mismo suelo. Entonces quiero significar nomás de que esto económicamente es muy factible. Pero es un pasto muy exigente. Debemos de abonar después de cada corte. Y un pasto de este, si es que no hacemos el tratamiento, el cuidado cultural, la alimentación del suelo, se achica, como dice la gente en guaraní a veces, y caipá la planta. ¿Cuál debe ser la altura de corte? Se necesita cortar a la altura de 10 a 15 centímetros si vamos a hacer, por ejemplo, ensilado. Pero de repente alguien dice, bueno, yo quiero pasto fresco de corte. Puede cortar, digamos, a 50 centímetros. No se resiente la planta. Vale decir que está brotando nuevamente, digamos, la planta en forma fresca y que es muy palatable si le vamos a dar en forma directa al ganado. Se corta y se le da al ganado sin ningún inconveniente y ya se tiene también esa experiencia que funciona perfectamente. ¿Cómo es el sistema de multiplicación? Lo que nosotros utilizamos es el cañoto y se multiplica, digamos, igualito que el pasto elefante Camerún. Lo que nosotros recomendamos es poner 2 semillas hacia un extremo que esté en la parte, digamos, más gruesa y la otra semilla que esté hacia el otro extremo y que sea aproximadamente 50-60 centímetros. Y se le da, o sea, 2 o 3 cortes cada 15 o 20 centímetros para que no haya molestia. Entonces crece la totalidad. Y la semilla que vamos a utilizar tenemos que hacer prácticamente bien lignificado ya, que haya crecido a los 4 o 5 metros de altura. ¿Cuál es el comportamiento de este pasto ante las heladas y el ataque de plagas y enfermedades? Bueno, acá cuando viene el frío muy fuerte, también se quema, pero menos que el elefante Camerún. Pero si el frío no es tan fuerte, está así enterito, no hay ningún problema. No tiene ataque de ninguna laya, no tiene plaga, no tiene enfermedades, y esa es la gran ventaja. Y esto es una tecnología fácil. Y yo recomiendo a la gente que haga esto con 1 hectárea sin riego, puede lograr 200.000 kilogramos por hectárea utilizando estiércol bovino. Y con eso
puede alimentar su ganado para hacer engorde. Una buena sanitación, una buena sal mineral y este pasto puede hacer en época estival tranquilamente ganar 1 kilo de peso vivo por día. Cuando hablamos de vacunación obligatoria, tenemos que decir que tiene un protocolo y hay que seguirlo estrictamente, porque eso hace que nosotros tengamos una buena sanidad y podamos seguir siendo un país libre de fiebre aftosa con vacunación. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural@abc.com.py o llamarnos al 41 51 502 que con gusto les responderemos. Cuando hablamos de reproducción, tenemos que hablar de aquellos que han trabajado mucho en esto, como fue el doctor Rocuro Evina y el doctor Sante Valese. Ellos en la Facultad de Ciencias Veterinarias han hecho trabajos muy buenos de hace muchos años. Aquí se hicieron los primeros trabajos de trasplante de embriones. Pero hoy vamos a hablar de semen sexado. El ingeniero Hugo Pistilli nos hablará sobre el uso del semen sexado en vacas lecheras y algunos detalles que hay que tener en cuenta. Aproximadamente hace 6 años, ¿verdad? Las industrias, las compañías genéticas lanzaron al mercado el semen sexado. Para explicar un poco para que se entienda. Históricamente se usaba en el ganado lechero el semen convencional. El semen convencional es un semen que te daba en promedio, ¿verdad? 50% de las crías macho y 50% de las crías hembra. Podía variar un año 70% macho o 70% hembra. Considerando que en la producción lechera no nos interesa o no le damos ningún beneficio al macho, se creó en el mundo genético el semen sexado, que es para producir hembra. Estoy aclarando esto porque también hay semen sexado para producir macho, pero esto ya es para animales de carne, ¿verdad? De razas de carne. Aquellos productores cabañeros que quieren producir toros reproductores, entonces compran semen sexado macho. Como estamos hablando de lechería, en este caso, el macho nos atrasa en el crecimiento, entonces nosotros necesitamos tener vaquilla, tener hembra para poder recriar lo antes posible, preñarla y que entren en el sistema de producción al parir. El semen sexado, ¿verdad? Vino gateando a poco. Era un semen primero que no era 100% hembra hasta hoy. Era un semen que preñaba muy poco con respecto al semen convencional por el tema de separar lo que es el tema sexado de macho y hembra. Era un semen que se manipulaba mucho y la tecnología fue creciendo a través de los años. Hoy te puedo decir que tenemos un semen sexado con un 95-97% de confiabilidad o de certeza de que va a ser hembra la cría. El ingeniero explicó un dato muy importante que tiene que ver con el uso del semen sexado y la categoría de vaca que se recomienda para inseminar con este tipo de semen. Nosotros recomendamos el semen sexado en vaquillas para primer servicio. ¿Por qué en vaquilla para primer servicio? El lote más fértil del rodeo siempre es la vaquilla de primer servicio. Lógicamente, siempre y cuando estén en buen crecimiento, en 15 meses alcancen 350 a más kilos, que tengan una condición corporal buena y la nutrición apta. No recomendamos para vacas de primer parto ni vacas de más parto. Si bien se está usando en las cuencas lecheras, se está usando cada vez más con éxitos y con fracasos el semen sexado en vacas, tenemos que conocer bien nuestro historial reproductivo de aquellas vacas. Con una buena información del historial reproductivo de las vacas, yo puedo animarme a usar algún semen sexado en vaca. De todas maneras, nosotros no recomendamos todavía que se use en vaca. ¿Todos los toros pueden ser donadores de semen que luego en los centros de experimentación pueden ser sexados?
El semen sexado es un producto exactamente igual a un semen convencional que provienen de toros con prueba de progenie, provienen de toros genómicos. Lo que quiero explicar es que no todo el semen convencional se puede sexar. Hay algunos toros que producen, tienen una buena producción en semen convencional, pero no así en semen sexado. El semen sexado evolucionó bastante y hoy tenemos un semen sexado que se envasan en pajuelas de 2 millones de espermatozoides y en pajuelas de 4 millones de espermatozoides. A través de la poca experiencia que tiene todavía el mundo, ¿verdad? Nos dimos cuenta, o los últimos datos que tenemos es que no importa tanto la cantidad de espermatozoides en la pajuela. Lo que más importa es la tasa de concepción del toro. Vale decir, un toro X, si tiene una tasa de concepción arriba de 1, arriba de 2 positivo, va a ser mucho más preñador que un toro de 4 millones de espermatozoides que tiene una tasa de concepción negativa o 0.1 o más 0.1. Siempre el que tiene mayor puntaje va a ser más fértil y es lo que va a determinar la preñez. ¿Cuánto puede influir el ambiente en el uso del semen sexado? Por ejemplo, haciendo una comparación entre un animal de la región oriental y otro de la región occidental o Chaco. Nosotros buscamos crear el biotipo del holando paraguayo. Estamos convencidos, nosotros no podemos hacer una genética para compost, para galpones de compost, una genética para fiestal, una genética para un sistema mixto, ¿verdad? Pastoreo y estabulado. Tampoco podemos hacer una genética para gente que solamente tiene pastoreo. Es más, no solo nosotros, de Estados Unidos están viniendo toros mejoradores donde se dejó en claro que tenemos que producir un holando más funcional, un holando de tamaño moderado, un holando muy fuerte, ¿verdad? Para el Paraguay sobre todo, con buena profundidad de costilla, no tanto con una extrema angularidad o refinamiento o carácter lechero. Eso es lo que quiero explicar, ¿verdad? En Paraguay tenemos que buscar una buena combinación entre fortaleza y carácter lechero. Por nuestro clima, por nuestro ambiente en el Paraguay, nos dimos cuenta que las vacas muy angulosas, carentes de fortaleza o muy angulosas, no se comportan, no se desempeñan bien en nuestro sistema, nuestro rodeo, nuestro calor. Producen mucha cantidad de leche, pero no son longevas. Segundo y tercero parto ya se pueden descartar. Pero eso para nuestro sistema, como es tu pregunta, en la parte del Chaco, en la parte del Paraguay. El mundo se está yendo hacia eso. Estados Unidos se dio cuenta que su programa de mejoramiento genético eran vacas muy altas, muy angulosas, no tan fuertes, que producían mucha leche, pero tenían los rasgos de salud negativos. Tenían los parámetros de células somáticas altos, tenían vía productiva baja y tenían los índices de preñez muy pocos positivos. A esto hay que sumarle que tenemos que tener un toro que para fácil, que tenga facilidad de parto o que tenga menos dificultad de parto que lo comparado con la progenie, ¿verdad? Nosotros logramos esa vaca que no es tan angulosa hoy, que es un poquito más redondita, más profunda de costilla, más ancha, menos angulosa, muy fuerte, es lo que nosotros, y de tamaño moderado, es lo que nosotros estamos buscando para el Paraguay. Y ese tipo de vaca, que es el biotipo del holando paraguayo, que se pueda desempeñar ya sea en los galpones que hoy los productores están invirtiendo, en compost bar, en freestyle, o en un tambo mixto o un tambo a pastoreo. Tenemos que hacer una vaca que se adapte a los distintos sistemas de producción. Quiero aclarar que existen vacas altas, muy angulosas, muy fuertes, que también producen buena leche. Yo no estoy diciendo y no estoy contra eso. Yo estoy diciendo lo que nosotros como técnicos y por los años de experiencia que tenemos en genética, en mejoramiento, creemos que es lo conveniente para el Paraguay. ¿Qué nos puede decir de las vacas altas y grandes que mencionó? Existen vacas altas, angulosas, si son fuertes y profundas mejor, pero tienen otra exigencia nutricional,
seguramente produce mucha leche también. Pero nosotros nos quedamos con una vaca mediana que produzca leche que con una vaca alta que produzca leche. Las exigencias son menores. Por cada punto en estatura en la escala lineal de un catálogo de cualquier compañía, las hijas de los toros suben 3 centímetros de estatura. Ese 3 centímetros de estatura hace que la vaca tenga 40 kilos más de peso que el promedio de la raza Orlando, que es 42 centímetros por cada punto. Entonces, si tenemos 3 puntos de estatura y nuestra vaca que inseminamos o vaquilla tiene un tamaño considerable, lo que vamos a hacer es agrandarle más la vaca en centímetros de estatura y también en pesos, en kilos. Eso hace que la vaca pese más, que coma más, que sea más exigente nutricionalmente y si no es fuerte, que sufra mucho el estrés calórico que hace en Paraguay. Con el uso del semen sexado, ¿cuánto puede aumentar su producción de leche un establecimiento? Lo que buscamos con el mejoramiento genético, con la utilización de la inseminación artificial, tanto convencional como sexado, es aumentar la producción de nuestras vacas. Nosotros tenemos que, si bien las mayores vacas alcanzan su pico de producción al tercero y cuarto parto, o a la tercera y cuarta lactancia, nosotros ya nos damos cuenta en el primer parto, la vaquilla al parir, el primer parto, ya podemos predecir cómo va a ser su potencial de producción. Un ejemplo, hace 15 años nosotros estábamos trabajando con vaquillas que al parir producían 15 litros o 12 litros, arrancaban su producción. Con el mejoramiento genético de 3 generaciones, con inseminación artificial, con toros probados, hoy una vaquilla, ya sea producto de semen sexado o semen convencional, está arrancando con 25, 30 y algunas arrancan su primer parto con 35 litros por día. Entonces el adelanto genético es altísimo entre generaciones, que es lo que buscamos con el mejoramiento genético. No solamente buscamos que produzca mucha leche, buscamos una vaca longeva que nos dé un ternero por año. Para que nos dé un ternero por año tiene que ser, la hija de los toros tiene que ser fértil, tiene que tener una alta tasa de preñez, de concepción, tiene que tener una vida productiva alta, tiene que tener conteo de células somáticas bajo para que tengan la resistencia a la mastitis. Y bueno, lo que a todo el productor le interesa es el adelanto genético en producción de leche. Para eso tenemos que tener una vaca que esté preparado para darnos varias lactancias. Lógicamente que el que produce leche, el negocio principal es la leche, vender la leche. Pero con la inclusión en el mercado, en el mundo del semen sexado, hizo que el productor tenga su reemplazo más rápido. Esto hace que le sobre algunas vaquillas que bien puede preñar y puede poner en venta al mercado. ¿Cuántas oportunidades nos brinda nuestro país en el desarrollo agropecuario? Es por eso que nosotros, en ABC Rural, seguimos creyendo que en el campo está nuestro futuro. Pero hay algo bueno, que todo lo que se produce en el campo lo estamos industrializando y con una calidad maravillosa, muy buena, que es ponderada en nuestro país y también en el exterior. Por eso les recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce. Pero recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV y nos pueden ver en el canal 19 de Tigo Star TV, en el canal 729 de Tigo en HD, también en el canal 50 de Personal TV, canal 10 de Claro TV+, y por canal 10 de Copaco TV. Igualmente estamos en todas las cable operadoras del interior del país. Incluso buscamos llegar más lejos, cruzamos la frontera ubicándonos en 10 canales de Formosa y Misiones en la Argentina. También seguimos en el canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. Además, nos pueden ver en nuestro canal ABC Rural en YouTube
donde ya superamos las 20 millones de visitas. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.